retrasados con las clases y me gustaría avanzar. Y en todo caso les pediría que si pueden ver el video y en todo caso si hay algún problema, la clase que viene hacemos repaso de las construcciones y no hacer de vuelta el de elipse. No sé qué les parece. Sí, por mí está bien. Bien. Sí, o mándamelo por mail. Mándamelo por mail y yo... Bueno, puede pasar, ¿viste? Las primeras interacciones suelen ser complicadas hasta que le agarras la mano. Bueno. Vamos a arrancar con parábola. Habíamos visto, lo que sí voy a repasar es los elementos de la parábola. ¿Sí? Acá en GeoGebra, apenas lo abren, les tira una serie de herramientas básicas y ustedes pueden ampliar, si se van al final de las herramientas con la barrita esta, bajan hasta el final, les aparece esta opción de más y si siguen bajando, bueno, ya está, esas son todas. A veces ponía menos, pero yo lo despliego al máximo que les permita, así tengo acceso a todas las herramientas. Y si se fijan, hay una parte, un apartado que es de cónicas. Y ahí tienen las 4 cónicas, ¿no? La elipse, bueno, la circunferencia está más desarrollada más acá arriba por otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, una circunferencia o por radio y centro y radio. Acá tienen otras más, ¿no? Circunferencia por centro y punto de la circunferencia, circunferencia por centro y radio, compás, que les permite copiar circunferencias, arcos de circunferencia, por ángulo, por sector circular, por circunferencia por 3 puntos, que es un poco lo que vimos antes, en la clase pasada. Y para el resto de las cónicas no hay tantas opciones. Por ejemplo, el caso de la elipse, un poco lo que comentaba el otro día. Para poder construir la elipse necesitamos en esta herramienta primero marcar cuáles son los focos y después un punto de la elipse. Si ustedes necesitan geometrizar una curva la quieren geometrizar y piensan que es un sector de elipse, bueno, ¿dónde están los focos? Medio complicado empezar a trabajar así. O sea, es como, no es muy práctico para geometrizar esta construcción, pero es una de las construcciones posibles para la elipse. Y pasa algo parecido también con la parábola, que nos da primero el foco y después una directriz. No sé si creo que hay que trazar una directriz y después un punto que va a ser el foco y con esas herramientas ya podemos construir la parábola. Lo mismo, ¿no? Si hay que geometrizar, uno no sabe ni dónde está el foco, ni dónde está son como elementos muy abstractos, ¿no? Pero bueno, con estas herramientas básicas igual vamos a poder trabajar y yo voy a explicar algunas construcciones más interesantes para diseñar. Lo que suelo hacer es, lo primero, yo saco todas las etiquetas, eso lo hago desde acá de herramientas y pongo que ningún objeto tenga etiquetado. Me molesta un poco que aparezcan tantas letras, me parece que distrae un poco. Entonces, vamos a empezar, voy a mostrarles lo de los elementos de la parábola, que es un poco lo que vimos la otra vez. Voy a construir la parábola con los elementos que me pide el programa. Y perdón si voy a avanzar un poco rápido para marcar los elementos y ya después arrancamos.
Bueno, teníamos entonces el... A ver si se puede poner algún texto. Este de acá, voy a empezar a hacer con etiquetas. Este de acá entonces decíamos que era... ¿Alguien me recuerda o se recuerda cuál era? Este punto, ¿cómo se llamaba? Vértice. Este es el vértice de la parábola o el cuadrante. Para la parábola se suele decir vértice. Perdón, disculpe. ¿No es cuando corta el eje X vértice nomás? ¿O es el punto más bajo y listo? No, es el punto más bajo donde el eje de simetría corta la curva. Acá la parábola, la voy a marcar acá en otro color. Esta es la parábola. Y voy a empezar a ocultar algunas cosas para que no distraigan. ¿Se ven bien ahí los trazos o están muy finitos? Los que están con Se celular. ven, se ven. Se ve bien, profe. Perfecto. Bueno. Entonces, teníamos el eje de simetría, el vértice, que es el punto de intersección entre el eje de simetría y la curva, que es el punto más bajo de la... Bueno, en este caso porque la dibujé para arriba, ¿no? Si lo hubiera dibujado para abajo, hubiese sido el punto más alto. Este de acá, que es el foco, la directriz, bueno, la parábola, y voy a trazar la tangente. Acá hay una función que es tangente de esta curva en este punto. Esa es la tangente y voy a trazar la perpendicular, que es la normal. Es la normal. Vamos a ponerlo con otro color para que se vea bien. Y le voy a bajar un poquito de espesor. ¿No? Es la normal. Y esta de acá la tangente la vamos a poner en violeta. Tangente. Bien. Y creo que no me estoy olvidando nada, pero lo que les quería mostrar es que esta propiedad que tenía la parábola de si ustedes trazan un rayo, una línea que sale desde el foco a cualquier punto, bueno, en este caso marco este punto porque es el que tiene la tangente, si este se refleja en esta superficie, lo que pasa es que esta dirección, este ángulo entre la normal y la línea que tracé, es el mismo que el del reflejo. O también este ángulo de acá, este respecto del ángulo con el que se refleja, son los mismos. Entonces lo que voy a hacer es, esto voy a trazar como una línea recta. Lo que voy a hacer es hacer un espejo, una simetría de esta línea respecto de esta, para que este ángulo y este ángulo sean el mismo. Si lo puedo marcar eso, creo que se marcaba con ángulo. Ángulo. Tengo que trazar un punto.
solamente para marcar el ángulo, ¿no? Que es el mismo, este ángulo, es decir, que es 33, 36,3, es el mismo que este ángulo acá, 36,3. ¿Está bien? Si yo cambio la posición, fíjense, como esta línea, que es el reflejo, es paralela al eje de simetría. Lo voy a poner en rojo. Y como los ángulos son siempre los mismos, ¿no? Como para... Esto es indistinto de la posición. En cualquier posición que se ubiquen de la parábola, bueno, es la propiedad de la curva. Entonces lo que facilita esto es que si ustedes colocan algo en este foco, ya sea una luz, un sonido, una onda de algún tipo, una onda, una determinada longitud de onda, va a rebotar en esta superficie de manera que va a salir paralela al eje de simetría. Y lo mismo al revés. Por ejemplo, esto es un rayo de luz de sol, va a rebotar sobre, y esto es un espejo, esto va a rebotar en la parábola y va a enfocarse en este punto. Entonces, si uno es como una lupa cuando concentra los rayos del sol, en este punto pueden poner un papel, se va a quemar, o pueden poner un alimento y se va a cocinar. Y esta curva puede ser un paraboloide, es decir, una superficie de revolución, o puede ser una superficie axial. Entonces, si es axial, este foco va a ser una línea en lugar de ser un punto, y bueno, se puede cocinar sobre esa línea. Y bueno, y así funcionan, por ejemplo, los espejos dicroicos para las lámparas dicroicas, o los focos de los autos, o las antenas parabólicas, o los radiotelescopios, o las mismas cocinas solares. Voy a explicar, bueno, hasta acá creo que no me olvido nada. Voy a explicar ahora, voy a borrar todo, cómo sería una construcción. Voy a explicar dos construcciones. Una primera construcción, como para empezar con el tema, que está bien, y después una más completa, que incluye como casos particulares que me parece que está bueno que la conozcan. Para el caso más sencillo, voy a comenzar trazando el eje de simetría, y voy a ocultar los dos puntitos estos. Por los puntitos que son azules permiten como modificar la curva. Si yo después quiero, los vuelvo a mostrar y cambiamos la orientación de la curva para que vean que la construcción es la misma. Se mantiene. Y lo que voy a hacer es voy a trazar un triángulo respetando este eje de simetría. O sea que voy a trazar una línea recta. Podría trazar un segmento. Vamos a trazar un segmento. Y como el triángulo tiene que ser simétrico, voy a espejarlo con la herramienta. Está más abajo. Ay. Acá simetría axial. Primero marcan cuando ustedes eligen una herramienta, por ejemplo esta, abajo les dice lo que tienen que hacer. Objeto a reflejar y luego el eje de simetría. A veces les dice que es un eje, a veces les dice que es un punto. Tengan en cuenta eso. Cuando ustedes seleccionan una herramienta, les aparece esta flechita, que quiere decir que la herramienta que están usando la herramienta. Entonces, por ejemplo, hay elemento a reflejar, puede ser una línea o puede ser un punto, por ejemplo, este punto acá, ¿no? Y esto me indica que todavía la herramienta está en proceso. Cuando termino de usar la herramienta, ahí me reflejo no sé qué cosa, cuando termino de usar esa herramienta, lo que me indica la flechita es que todavía sigue en proceso, con lo cual, si yo quiero terminar la acción, tengo que venir acá y seleccionar la flechita.
Y haber aplicado esa transformación lo que me permite a mí es que este triángulo sea siempre simétrico respecto del eje original. Si por ejemplo acá nosotros habilitamos los puntos que había ocultado antes y ahora giro esto, ¿no? Gira, se transforma esa simetría. Por ahora los ocultamos, ahí está, y cerramos la operación. Entonces, si yo no tuviera esta herramienta de reflejo por simetría, lo que pueden hacer es trazar, otra opción, ¿no? Esto sí, para los que lo hacen a mano, es trazar una perpendicular a esta, una línea 90 grados que pase por este punto, y medir la distancia que hay desde la intersección hasta el punto, y ahí marcan el otro punto del otro lado. Es decir, esta distancia y esta distancia son las mismas, y ahí obtenemos el mismo resultado. Es un poco más engorroso, hay que dibujar las cosas, pero bueno, así se trabaja a mano. La compu lo que nos permite es como agilizar un poco el proceso, permitiéndonos construir cosas más rápido. Bueno, ahí teníamos nuestro triángulo. La curva va a estar contenida en este triángulo. Lo que voy a hacer es voy a dividir uno de los brazos estos de acá con punto medio, que es esta herramienta que me marca la mitad entre dos puntos. Ahí me marcó esta de acá. Y voy a volver a dividirla, la mitad de la mitad y la mitad de la mitad, y otra vez. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. La cantidad de puntos es arbitraria, lo eligen ustedes. Lo que es importante, como en el caso de la elipse, es que sea la misma cantidad de puntos de un lado y del otro. Y para este caso que estamos explicando, como es un triángulo simétrico, que este lado mida lo mismo que este otro lado, ¿no? Y que tengan la misma inclinación, bueno, etc. Este punto de acá no lo puedo mover, es porque es simétrico, con lo cual voy a cambiar el estilo visual. Así no nos confundimos, ¿no? Ahí, los azules son los que yo puedo modificar. Todos los demás se ajustan, porque están completamente definidos, a lo que había trazado. Y lo que voy a hacer ahora es voy a unir el primer punto de uno de los brazos con el último punto del otro. Y después el segundo con el anteúltimo. Y así todos los puntos. Y lo que se va a obtener, a medida que se va refinando, se van subdividiendo con mayor cantidad de puntos las líneas, se obtiene una curva más cercana a la curva original de la parábola. Acá está como, ahora vamos a ver si puedo bajar un poco el trazado. Lo que se va obteniendo, si nosotros hiciéramos acá, si lo hiciéramos, a ver si puedo marcar rojo. No me deja, pero bueno, si yo uniera estos puntos, me permitiría acercarme a la curva de la parábola, ¿no? Esto a medida que se van agregando puntos, esto se va como refinando. Uy. No me deja seleccionar las de arriba. Bueno. Está complicado cambiarle el color. A ver, ahí va.
a medida que se agregan más puntos, esa curva se va refinando y se puede obtener una parábola. Si yo cambio el tamaño, esa curva se va modificando. Si nosotros quisiéramos dibujarla con el GeoGebra, necesito definir la directriz y el foco. Entonces vamos a definirlo geométricamente. Estoy volviendo atrás. Como para trazarla. Ahí está. Entonces, para poder hallar el foco, lo que tenemos que trazar es una mediatriz de alguno de los brazos. Puede ser de esta o de esta otra. La mediatriz es la línea perpendicular que pasa por el centro del segmento, es decir, una perpendicular que pasa por el punto medio, que es este de acá justamente, y con esta intersección, con el eje de simetría, obtenemos el foco. El vértice de la parábola va a ser este, que es justamente el punto medio de esta línea que sale también desde el mismo punto. Vamos a trazar la mediatriz también del otro lado. Y esta línea podemos trazarla un poquito más gruesa también. Y la directriz está a la misma distancia, o sea, desde la misma distancia que hay del vértice al foco es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Entonces, voy a trazar una circunferencia con centro en el vértice que pase por el foco, y en este punto de intersección va a pasar la directriz. Entonces, la directriz es perpendicular al eje de simetría. Ya tenemos todos los elementos para dibujarla con GeoGebra. Entonces lo que voy a hacer es cambiar un poco. Esto lo voy a también poner en 1. Y esta la voy a poner un poquito más gruesa porque es la directriz. Y entonces venimos acá y parábola, me pide seleccionar el foco, este de acá arriba, y la directriz, que es esta de acá. Esta es la parábola. Entonces, si nosotros modificamos uno de los parámetros, en este caso era esta línea de acá, va a cambiar la curva. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de dibujarla así? Bueno, que esta línea que trazamos, la primera línea, pasa, o sea, la curva va a pasar en el triángulo va a pasar por los puntos que habíamos definido por estos dos puntos, ¿no? La curva está pasando por este azul y por este de acá que es el despejado. Y lo otro que habíamos definido era esta línea de acá, también del triángulo, que lo que nos determina es la tangente en este punto de la curva. O sea, la curva en este punto tiene esta inclinación que es la tangente. Lo otro que está bueno, que es importante, es que como este punto es el punto medio, que es el que determina la ubicación del foco y que es el punto que determina el vértice, si nosotros no hubiéramos trazado solo este punto, ya hubiéramos tenido estos datos. Hubiéramos tenido la ubicación del vértice, que es justo a la mitad de esta línea, y también el foco. Entonces eso está bueno, porque no hace falta trazar todo esto. Esto es porque para poder hacer una aproximación mayor a la curva conviene subdividirlo, pero con pocos puntos nosotros ya podemos tener una aproximación bastante precisa de por dónde está pasando la parábola. Y también la parábola es tangente a esta línea de acá, que es perpendicular al eje de simetría en este punto. Entonces, eso también está bueno. Por eso está bueno trazar sobre todo el punto medio. Y si nosotros quisiéramos encontrar una tangente a un punto cualquiera de la curva, voy a aprovechar que ya está trazada con el GeoGebra y voy a decir, bueno, quiero la tangente en este punto. Lo que tenemos que hacer es trazar una perpendicular al eje de simetría que pase por ese punto, marcar la intersección, como hicimos con el foco, trazar desde el vértice un círculo que pase por el punto anterior de la intersección y
en la proyección del otro lado, en este punto de intersección, si trazamos una línea que pase por ese punto, obtenemos la tangente. Esta es la... ¿Está bien? Si yo trazo la normal, trazar la normal es una perpendicular. Y, a ver, vamos a ver. Esa es la normal. Lo que nos permite es, por ejemplo, empalmar con otra curva. Por ejemplo, a ver... podría ser con una circunferencia. Cualquier cosa que yo haga centro sobre la línea normal va a empalmar en el punto de tangencia. Si yo lo muevo, entonces podría trazar un arco está yendo para el otro lado. Esto lo voy a bajar un poco de espesor. Entonces un arco de circunferencia que empiece acá. Entonces ahí yo tengo esta línea en este punto con esta otra curva están empalmadas, es decir que no hay vértice y que esto es continuo. Entonces yo podría hacer un trazado que empezase por acá arriba, con un arco de parábola hasta este punto, después empalmar con una circunferencia. Y puede ser también en el otro sentido, ¿no? Bueno, ahí. Siempre va a empalmar, siempre que esté sobre, es el centro, pase por esta línea normal. Ahí va cambiando por cómo trabaja el GeoGebra, va cambiando el tamaño del círculo, pero puede ser más grande, más chico, lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿Hay alguien más conectado o estoy hablando para yo no mandar más? Bueno, no importa. De última lo verán más adelante. Perfecto, bárbaro. Bueno. Me gustaría, a ver, tenemos que hacer un empalme de... Vamos a hacer un empalme un poco más complejo. Este es como el más sencillo, ¿no? A mí me gustaría que empalmen con una curva un poco más compleja. Por ejemplo, podemos hacer que en este punto empalme con una elipse. O vamos a empezar con otra parábola, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que lo que define son las líneas... Bueno, con esta construcción lo que define la parábola son estas líneas. Nosotros sabemos que esta es la tangente. Entonces, esta línea de acá, para poder empalmar con otra parábola, tiene que ser uno de los brazos de la parábola. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar una parábola teniendo en consideración que este va a ser uno de los brazos. Voy a buscar el punto, definir el punto este de acá. Y ahí podemos... lo que podemos hacer es definir la posición del otro eje, del otro brazo, por ejemplo ahí. Pero... ¿no? Cosa de que yo pueda determinar la apertura de mi parábola. Lo que pasa también es que bueno, con este método de construcción que les expliqué hasta ahora, necesitamos que este largo sea el mismo del otro lado. Entonces voy a trazar acá. Voy a trazar un círculo para poder encontrar este punto. Y entonces con este determino la apertura, pero siempre es la misma medida. Y con este de acá determino qué tan marcada es la curva o qué tan aguda o qué tan profunda en realidad, porque esta la puedo hacer más aguda o más amplia.
con este otro. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Subdividimos, voy a subdividir menos para que no sea tan... Vamos a hacer con la mínima cantidad de subdivisiones, que me parece que es una sola. Trazamos esta línea. El vértice de la parábola va a estar acá, en el medio. Y el foco va a estar, vamos a hacerlo así, perpendicular, así no tenemos que encontrar el eje de simetría, es este, el foco. Entonces tenemos foco, bueno, lo voy a tener que encontrar igual, ¿no? Pero es este de acá, el eje de simetría, y en este punto de acá va a pasar la directriz, que es perpendicular al eje de simetría. Y ahora lo que nos queda es aflojarle acá un poco a los valores y trazar la parábola. Foco y directriz. ¿Está bien? Pasa por este punto, pasa por el punto de tangencia, pasa por este vértice. Podemos abrirla, podemos cerrarla, podemos hacerla más profunda o menos profunda. Y también podemos modificar la posición de esta y podemos llevarla para el otro lado. Bueno, acá se desplaza hacia adentro, pero también lo podemos sacar otra vez. ¿Sí? Continúan, acá no se pueden trazar arcos de parábola, pero si ustedes se fijan, podrían empezar desde este punto hasta este punto y tendrían un arco de parábola ahí, y después esta parábola que continúa acá, y esas dos parábolas en este punto, ¿sí? Comparten la tangente. Bien. Otra forma también de empalmar es, vamos a ver de trazar un punto en la parábola. Ahora ya voy a usar la herramienta de tangentes. Uy. Ahí está. Es lo mismo que hicimos antes, pero así no tengo que hacer el trazado. Y voy a trazar la normal. A veces es más importante la normal que la tangente, pero bueno. Y voy a trazar una elipse. Pero la elipse es difícil empalmar la elipse porque es como requiere un montón de dibujo adicional que me parece que no vale la pena explicarlo en el curso, no tiene mucho sentido. Lo que vamos a hacer es empalmar por los cuadrantes de la elipse. Entonces, imaginemos que este punto va a ser un cuadrante de la elipse, nosotros sabemos que esta es la tangente, los cuadrantes, bueno. Entonces, este de acá va a ser un eje de simetría de la parábola, de la elipse, este de acá va a ser la tangente en este punto y este va a ser un cuadrante. Entonces, lo que hacemos ahora es definimos qué ancho va a tener esa parábola, esa elipse. Para eso trazamos un punto acá. La elipse va a pasar acá y va a terminar en este punto. Entonces el eje de simetría va a estar justo en la mediatriz. Este es nuestro eje de simetría, ¿no? en este eje. Y el otro es este. Ya tenemos los dos ejes. Este de acá es el centro de la elipse. Y ahora lo que voy a hacer es definir el eje, el otro eje, ¿no? Si este es el mayor, este sería el menor, o al revés, este es el mayor. Y como este es el eje de simetría, lo voy a espejar. Acá. Voy a cambiar el color para no confundirme. Este de acá no se puede modificar. Entonces yo cambio el otro eje, cambio uno o cambio el otro y cambio la ubicación de la elipse. La elipse va a estar ubicada acá, ¿no? Estos son los dos ejes de simetría y estos son los cuatro cuadrantes. Bien. Entonces lo que voy a hacer es voy a trazar paralelas a este eje. Una la voy a ubicar acá, la otra la voy a ubicar acá y esta la voy a ubicar acá. Este es el rectángulo en el que está contenida. Y si recordamos la construcción de la elipse, lo que había que hacer era subdividir uno de los ejes, por ejemplo este, y y después, bueno,
y después alguno de los contornos. Por ejemplo, este de acá voy a subdividir. Para eso voy a trazar un punto acá. Y ahora sí, subdivido esto. Entonces, trazamos una línea acá y desde el otro vértice una línea que pase por este punto. Y en esta intersección vamos a tener la elipse. Como yo, esto lo hago porque esta es una forma, hay otra forma más, pero esta ya me permite trazar una elipse con 5 puntos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y el punto que encontré ahí, 5. Entonces yo puedo como agrandar este eje o este otro. Y bueno, ahí tengo empalmada la elipse con la parábola. La otra posibilidad, esta es una posibilidad, que es con la elipse de 5 puntos, que lo que tiene es que me permite que funcione siempre la construcción, porque hay otro método que podría ser encontrar los focos, ¿no? Acá la otra forma de construirlo es con esta otra herramienta que es la de los focos, entonces yo puedo trazar, por ejemplo, los focos ahí, ¿no? Que cortan al eje de simetría en este punto, y en este punto, y ahora sí trazar la elipse con la otra herramienta. Pero la desventaja de este método es que si yo cambio de... Acá el eje mayor es el eje paralelo a la tangente. Si yo lo cambio y el eje mayor es el otro, ¿no? Los puntos se van uniendo y en un momento ya no corta más el eje y entonces desaparece la construcción. Habría que hacer lo mismo en el otro eje, acá, en este de acá. Así los focos están ubicados sobre el eje mayor y otra vez construir la elipse. Ahí. Y ahí está, y me permite cambiarlo, pero es más engorroso trabajar así, me parece. Bueno, esos serían los dos empalmes. Ustedes lo que tienen que hacer es un empalme, elijan si quieren hacerlo con parábola o quieren hacerlo con elipse, la construcción con la subdivisión, un poco esta construcción que hicimos acá. ¿Sí? Pueden cambiar los colores, pueden cambiar la forma de los puntos, eso es indistinto. Si quieren pueden hacer dos empalmes, eso no importa. Yo les sugiero trabajar con espesores para que no quede tan lleno de construcción, que la construcción no llame tanto la atención, dejar solamente lo más importante, que son las tangentes y las curvas. Y para ser más rápido yo suelo utilizar esta herramienta que me permite, seleccionando una herramienta, copiarle todo el estilo visual a las otras, y entonces ahí van más rápido también a la hora de dibujar. Esta no sé qué es. Ahí estamos. Y esta es la directriz, lo voy a cambiar, y esta de acá también. Esta vamos a ponerla naranja o verde. Ahí está. ¿Está bien? Tenemos la parábola empalmada en este punto y tenemos la elipse empalmada en este otro punto con estos dos para... Esta es la otra elipse, pero bueno, le cambiamos el color y ya. Creo que era este. Bien, acá no me permite tampoco trabajar con arcos de elipse, así que queda la elipse entera, pero bueno, se podría utilizar solo este segmento de acá y bueno, este segmento de acá y este de acá, y tenemos una curva un poco más interesante. En realidad 3 curvas empalmadas para generar una curva compuesta un poco más interesante que las que nos permiten las cónicas solamente. Bien, todo claro hasta acá. ¿Alguien se perdió? ¿Necesita que revisemos algo? Si ustedes no me piden, yo sigo avanzando, ¿eh? Bien. Igual recuerden que quedan las grabaciones para que las vuelvan a
revisar, ya sea de las clases del año pasado, el anterior, y la de hoy, si todo sale bien, la de hoy también. Bien. Bueno, lo que voy a explicar ahora es un caso particular, un caso general, no particular, un caso general. En lugar de tener dos brazos idénticos de la parábola, voy a tener dos brazos de distinto tamaño, ¿no? Imaginemos esta situación. Yo tengo dos líneas, y voy a dibujarlas así. A ver si puedo. Ahí está. Imagínense que yo tengo dos segmentos cualquiera, ¿no? Estos dos de acá marcados más oscuros. Voy a ponerlos en rojo para que se vea bien. Y yo lo que quiero hacer en mi diseño es empalmarlos de manera que con una sola parábola yo pueda lograr una continuidad entre esta línea y esta otra línea. Que es complicado con una circunferencia porque la circunferencia no va a empalmar por estos puntos. Va a empalmar tal vez por este punto o por este punto, pero después, ¿no? Yo trazo una perpendicular acá y trazo, no sé, una perpendicular. Estoy pensando, a ver, esta distancia tiene que ser la misma. Entonces voy a tener que hacer perpendicular en este punto. Y ahí sí puedo trazar una circunferencia que pase y que empalme las dos rectas, pero está pasando por este punto, entonces como es una circunferencia, no puede pasar por este punto de acá. Hay que extender esta línea para que coincidan, porque es la única forma de que queden empalmadas con una circunferencia es esa. La parábola, por el contrario, nos permite más esa flexibilidad, porque como no es una curva tan regular, puede ir cambiando su curvatura, nos permite hacer esto. Entonces, esto lo voy a marcar. Imaginemos eso, ¿no? Que queremos hacer la continuidad entre estas dos líneas. Lo que vamos a hacer es agarrar este segmento, vamos a extender el rojo con esta línea hasta este punto que es la intersección y esta otra roja hasta este punto de intersección. Y ahí vamos a subdividir. Igual que como hicimos antes, los dos segmentos. Tiene que ser con la misma cantidad de puntos. Tengan en consideración que como esta es más larga, estas subdivisiones son más largas. Pero podemos hacer una subdivisión, incluso una subdivisión más, para que sea bien preciso. Entonces ahora unimos con segmentos, el primero con el primero, el segundo con el segundo, por tal de no confundirse cuál con cuál. Oh, faltó una. ¿Sí? Es súper práctico, porque bueno, permite estas continuidades como de una manera muy, muy rápida se pueden lograr estas curvas. Por supuesto que
que no es lo mismo que una circunferencia. Si ustedes tienen un empalme de circunferencia, se ve diferente que un empalme, no es la misma curva, pero bueno. Pero esto se puede dibujar muy rápidamente. El tema es que acá no tenemos, si bien podemos agarrar el punto medio, que calculo que debe ser este. A ver, vamos a ver. Yo creo que debe ser este. Y este. No, y este. Entonces en el punto medio de estos dos va a haber un punto, pero este no es el vértice de la parábola. O sea, este punto lo podemos usar para saber dónde está, pero no es el punto medio. Porque si yo hago esto, el vértice de la parábola está más por acá, ¿no? Pues acá el eje de simetría va a pasar por acá, no va a pasar por este punto. Pero igual podemos trazarlo y es una referencia más. Hay una serie de propiedades de la ¿cómo se dice? De la parábola que no las expliqué, que para poder hacer este trazado estaría bueno que las sepan. Pero los voy a explicar sobre la marcha. Vamos a trazar una línea que una los dos puntos extremos de la parábola y vamos a trazar el punto medio. Y vamos a trazar una línea que pase desde esta intersección al punto medio. Pasa justamente por este punto de acá. Esta línea que tracé, la voy a marcar en naranja. Esta línea es paralela al eje de simetría. No es el eje de simetría, pero es paralela. Y voy a sacarme un poco de espesor para que no moleste tanto. Entonces, yo sé que esta línea de acá es la tangente en este punto y que la línea que está acá es tangente en este punto. Y yo sé que el eje de simetría es este. Entonces lo que voy a hacer es voy a trazar una línea paralela a esta que pase por estos dos puntos finales de la curva, porque yo sé que si esta línea es paralela al eje de simetría y pasa por este punto, se va a reflejar en una dirección, ¿sí? Que es que tiene el mismo ángulo de ataque que de incidencia. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer una simetría de esta línea y esa línea espejada va a pasar por el foco. Entonces esta línea acá la voy a hacer espejar respecto de esta otra y lo mismo voy a hacer con la otra. Esta de acá la voy a espejar respecto de esta otra. Entonces en la intersección lo que voy a tener es el foco, porque, bueno, por la propiedad de la parábola, ¿no? Que reflejan todos los rayos hacia el centro, hacia el foco. Como yo sé que esta línea de acá es paralela al eje de simetría, ya la puedo ubicar acá, y ahí ya tenemos uno de los elementos ya determinados, o dos de los elementos, el eje de simetría y el foco. Bien. La propiedad que les decía, que no les mencioné, es que la distancia que hay de un punto cualquiera al foco es la misma que la distancia desde ese mismo punto al eje, a la directriz, en la dirección del eje de simetría. A ver, un poco para que quede claro. Esta distancia de acá a acá, esta distancia, la distancia de esta circunferencia es la misma que se va a trazar de acá a la directriz. Entonces lo hago de este lado, lo hago del otro, con el otro elemento, y marco estos dos puntos.
esta línea que pasa por estas dos intersecciones, esta es la directriz, que es perpendicular al eje de simetría este de acá, si se fijan. Entonces ya tenemos este punto, tenemos el foco, y el punto medio entre estos dos es el vértice. Entonces ya tenemos todo para trazar la parábola con las herramientas. Lo que ya hicimos para el otro trazado, o sea que no vamos a ahondar en ello. ¿Está bien? Esta línea roja, este segmento de parábola y esta otra línea roja, ¿sí? Están todos empalmados de manera que son continuos. No hay discontinuidad entre los tres elementos. Vamos a marcar este también, que es el eje de simetría, y este de acá, que es el vértice de la parábola. ¿Sí? ¿Quedó claro o se entendió? Bueno. Vamos a hacer algo, porque esta cantidad de puntos y de complejidad a veces asusta un poco. Si nosotros tuviéramos un eje de simetría y tuviéramos este trazado, nosotros queremos saber dónde está la parábola. Esperen que voy a borrar esto. Y voy a ocultar esto y esto. Entonces, sabemos que la parábola va a pasar por este punto y que va a pasar por este punto. Que si nosotros trazamos el punto medio de este y de este otro, la curva va a pasar por este otro punto, o sea, el vértice de la parábola va a estar acá, y que va a pasar con esta dirección. Entonces ya sabemos que nuestro dibujo, ya tenemos mucho avanzado, ¿no? Sabemos que va a partir por acá, que va a salir con esta dirección, que finalmente va a terminar con esta dirección, y que después va a seguir camino, un poquito, nuestra parábola va a estar ahí. Entonces ya tenemos una aproximación muy precisa de por dónde va a estar nuestra parábola. Y después, si nosotros ubicamos la perpendicular que pasa por este punto, ahí ya tenemos el foco, y si trazamos esta de acá, ya obtenemos la directriz. Entonces ya está completamente definida, ¿no? O sea, nosotros solo necesitamos definir este triángulo para saber por dónde va a estar, que va a estar contenida, la parábola siempre va a estar contenida dentro de este triángulo. Y lo que quería hacer de alguna manera, me gustaría hacer, bueno, y ahí ya con esto podemos dibujarla, ¿no? Con GeoGebra. Parábola, foco, directriz, y ya la tenemos dibujada. O sea que no se necesita tampoco un trazado muy elaborado para trazarla completamente. Lo otro que quería hacer acá es mostrar como las diferencias entre un círculo y una parábola. Voy a trazar un cuadrado. Y, a
acá voy a trazar una parábola en estos dos, ¿no? Como si este fuera el centro del círculo, nosotros trazamos acá un arco de circunferencia. A ver dónde tengo arco de circunferencia, con centro acá, empieza en este punto, termina en este punto. Esta es una circunferencia. Lo mismo voy a hacer considerando que mi parábola tiene estos dos brazos, ¿no? Este de acá y este de acá. Entonces, este va a ser el eje de simetría. Lo que tengo que hacer es trazar una perpendicular por el punto medio, una mediatriz acá entre este punto y este punto, entre este punto y este punto para encontrar el foco. O sea que el foco va a estar acá. Y el vértice va a estar acá. Ya de movida vemos que el vértice no va a pasar por el mismo punto que pasa la circunferencia. Y la directriz va a pasar por acá, porque la distancia de este punto a este punto tiene que ser la misma que de este a este. Entonces trazamos la parábola. Foco y directriz. ¿Sí? Ahí se ve, ¿no?, que hay una diferencia. Esta es la parábola en rojo, esta es la circunferencia en verde. Por supuesto, uno podría tomar una parte de la parábola más chiquita y ahí sí se acerca. A medida que uno se va acercando, se van pareciendo cada vez más y hay un momento en donde son prácticamente la misma curva. Yo creo que es la mitad, o sea, esto es como un cuarto de circunferencia. Un octavo de circunferencia ya es bastante más parecido entre sí. Pero bueno, ahí no se parecen mucho. Otra construcción que me gustaría hacer es, supongamos que nosotros tenemos dos puntos, queremos que nuestra parábola pase por esos dos puntos y de alguna manera como definir la flecha, ¿no? Como la separación. Supongamos acá hay un segmento, nosotros la separación respecto de este segmento que nos defina la curva, podemos trazar una mediatriz y decir, bueno, yo quiero que el vértice de esta parábola pase por este punto. Entonces, que tenga una parábola que pase acá, por estos tres puntos. Bueno, entonces yo sé que la distancia que hay de este de acá a al vértice de la parábola es la misma que la separación a al punto donde terminan las tangentes. Entonces, ahí construimos el triángulo sobre el que va a estar definida la parábola. Trazamos una paralela, ya sabemos que este es el vértice, esta es la tangente en ese vértice. Vamos a trazar la mediatriz entre este punto y este punto. Ahí tenemos el foco. Y vamos a hacer la directriz. Y vamos a trazar la parábola. Entonces voy a bajarle un poco la intensidad a todo esto. ¿Está bien? Entonces yo ahí defino qué profundidad tiene y por dónde pasa. Bueno, yo creo que con estas construcciones ya tienen como para trabajar, para poder aplicar. ¿Alguna duda con esto? ¿Están bien? ¿Siguieron todo lo que hicimos? Bueno, después la semana que viene... Profe, sí. El tema, sí, está, la explicación yo creo que está bien. El tema va a ser después cuando nos sentemos replicar, nosotros, ¿no? Bueno, pero van a tener el video. Con eso está bueno porque van a poder ir pausando y van a ir sí. punto a punto. Sí, la explicación se sigue bárbaro, pero creo que después cuando nos sentemos en el GeoGebra ahí van a surgir Sí, muchas no se dudas. frustren porque el GeoGebra lleva un
proceso de aprendizaje de la propia interfase que lleva un tiempo. Pero la clase que viene nos dedicamos a todas las dudas, revisamos todos los trabajos, a ver hasta dónde llegaron y revisamos a ver cómo salió y qué dudas tuvieron. Igual yo me apoyo mucho en que está la grabación, así que nada, después en todo caso si tienen algún problema puntual porque en la grabación no sale algo que no encuentran, me pueden mandar un WhatsApp y lo vemos en el momento, o si no la clase que viene. Para la clase que viene, entonces, ¿qué quedaría? Unir dos líneas, o sea, dos parábolas o parábola y elipse, dos uniones, sería. Sería para el caso de la elipse, el trazado de la elipse y un empalme de elipse con otra elipse. Para el caso de la parábola es parábola con otra parábola o con otra elipse. Y, bueno, la construcción de la parábola, la tangente y el empalme con otra elipse o con otra parábola, lo que vimos acá. Y ahora vamos a ver hipérbola. Y para la hipérbola también, empalme con otra cónica, que puede ser una parábola, una elipse, y ya está. Con circunferencia no voy a pedir porque es muy sencillo, pero bueno, si quieren también pueden dibujarlo. En principio eso, y después voy a pedir una geometrización, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Hoy voy a terminar de dar hipérbola. ¿Está bien? Bueno, voy a dibujar la hipérbola. La hipérbola tiene dos ejes de simetría, uno vertical y uno horizontal. Estos los voy a ocultar porque no los vamos a modificar. Vamos a trabajar ahí. Entonces, dos ejes de simetría, como en el caso de la elipse, vertical y horizontal. Dos focos, que están ubicados en uno de los ejes. En este caso lo ubiqué en el horizontal, pero podría haber sido en el otro. Este lo voy a poner completamente definido, para no confundir. Es ahí, 4. Entonces voy a trazar la hipérbola. Para la hipérbola me pide los dos focos y un punto de la hipérbola. Voy a poner cualquiera, así al azar, para dibujar una. Y le voy a ir poniendo las etiquetas. Un poco lo que hicimos con las otras. Esta es la hipérbola. Tiene la curva es doble, pero es simétrica. Obviamente nosotros vamos a trabajar con una parte nada más. Segmento un arco de hipérbola. Este es el eje. Este también es otro eje de simetría. Tenemos foco 1, foco 2. El centro. Los vértices. Un vértice y el otro vértice. Este se zafó. Esto después lo voy a explicar. Pero
así. Esta no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre esta curva, esta circunferencia. Esto de acá es las asíntotas son así. En realidad es asíntota. Y esta es la otra asíntota. Estas líneas rectas, asíntotas, son las líneas a las que la curva tiende a acercarse, pero que nunca corta. ¿Sí? Está como contenida dentro de esa figura. Y después tenemos la tangente, como siempre, en cualquier punto, tangente. Y la normal, que es la perpendicular a la tangente. Voy a cambiarle los colores porque ya no se entiende nada. Esto es entonces, bueno, verde, normal, tangente, a los asíntotas vamos a poner naranja, a los ejes de simetría podemos ponerlos rojos. Te lo voy a ocultar. Bueno, esto se puede usar de un lado o del otro distintamente. Bueno, como siempre acá la GeoGebra nos pide los focos y un punto exterior de la curva. Bueno, medio difícil ese caso constructivo. No es lo habitual que tengamos los focos. Así que vamos a ver un método de construcción que nos sea más práctico. Y después vamos a ver todo lo demás, ¿no? Como tener la normal y la tangente para las asíntotas y ese tipo de cosas. Estos son todos los elementos. No tiene mayor misterio, es más o menos lo que ya veníamos haciendo. Así que voy a arrancar trabajando como antes, haciendo los ejes de simetría. Y en lugar de yo lo que hice anteriormente fue ubicar el foco, pero en lugar del foco ahora voy a ubicar el vértice. Para esta construcción el vértice y un punto de la hipérbola. O sea que yo sé que acá esto va a ser... Ah, me faltó un elemento, después lo explico, no importa. Me faltaron las directrices. Entonces nuestra figura va a pasar por este punto y por este otro punto, y la tangente en este punto va a ser perpendicular al eje de simetría o paralelo al otro eje de simetría, así que va a estar ahí. Y también lo que sabemos por los ejes de simetría, que podemos ubicar también otros puntos adicionales, por ejemplo este de acá, este de acá. Entonces, 4. Uy.
Yo estos no los puedo modificar, así que los marco así. Lo que puedo modificar es el centro de la hipérbola, la posición de uno de los puntos sobre la curva y los vértices. Y sé que la curva va a pasar por este punto. Entonces, si yo tengo un trazado y quiero como este segmento de acá, los datos que tengo son, bueno, este va a pasar por este punto y va a tener esta dirección. Y ya con eso ya tenemos un punto. Y este centro. Es decir que esto lo que hace es cambiar un poco la asíntota, después lo vamos a ver. Pero bueno, con un trazado básico, esto ya está bien. Podría servirnos para trabajar. Esto le voy a bajar un poco el espesor. Este también. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a trazar paralelas. Olá, pasen menino. Você por está este clase de todo punto, português? paralelas a los dos ejes que pasen por este punto. Y lo que voy a hacer es, voy a subdividir este segmento y voy a subdividir este segmento. Voy a hacer así, no voy a hacer muchas más para no complicarlo mucho. Pero como en el caso de la elipse, partiendo de los vértices, voy a unir los puntos. Y igual que como hicimos con la elipse, ¿no? Vamos a empezar desde uno de los... No, esto está mal, perdón. Tendría que ser sobre este, capaz. Parece que es sobre este, que me confundí. Ahí va. Ahora sí. Salimos desde este punto, primera intersección, en diagonal la segunda intersección, en diagonal la tercera intersección. Bueno, y ahora lo mismo que hicimos con esta otra parte, lo vamos a espejar todo, respecto de este. Y lo mismo vamos a hacer respecto del otro eje. Acá lo que obtenemos, al igual que es muy parecido el método al del elipse, la hipérbola y la elipse se parecen mucho. Y ahí ya lo que tenemos es como una aproximación. Bueno, yo en este caso no hice muchas subdivisiones, pero ya tenemos varios puntos de la hipérbola. Y hasta acá la construcción, ¿no? Uno podría, como habíamos hecho antes, podría unir estos puntos con un pistolete, en el caso del dibujo con instrumental, o en el caso más rudimentario, con segmentos de líneas rectas. Y ya tendrían una aproximación a la curva. Cuanto más puntos, más precisa la curva. Y estas dos curvas son iguales, ¿no? Despejadas nada más. Bueno, esta es la primera parte, la construcción de la hipérbola. Muy parecida a la construcción de la elipse. Ahora lo que vamos a hacer es la determinación de los focos. Como en los otros casos, yo necesito los focos de la hipérbola. Esta construcción, o sea, la construcción para la determinación de los focos no es precisa.
porque para que sea precisa necesitamos la ubicación exacta de la curva y nosotros vamos a aproximarnos, porque lo que tenemos es, no es una línea continua, una curva continua, sino puntos discretos, entonces vamos a aproximarnos. Y eso lo que va a hacer es que la curva varíe un poco respecto de la ubicación de los focos varía un poco, vamos a tratar de minimizar ese error, pero varía un poco del original. Pero lo que nos da como beneficio es que nosotros no necesitamos saber dónde están ubicados los focos y podemos trabajar con puntos de la curva, ¿no? Como en este caso con el vértice. Bien. Este método es un poco arbitrario en el punto, van a tener que recordarse de memoria como estos pasos, pero bueno, va a quedar registrado eso, así que no tendría que haber ningún problema. En el caso de que quieran usar el método, bueno, seguramente van a tener que volver a consultarlo porque lo que tiene es eso, que es arbitrario. Lo que yo voy a hacer es voy a unir el último punto con... esto no me acuerdo. Sí, a mí me pasa siempre lo mismo. Me parece que era con este de acá. O sea, en realidad puede ser cualquier punto de uno de los brazos unido a cualquiera de los puntos del otro brazo. Lo que pasa es que en algunos casos funciona mejor que otros, porque lo que voy a hacer, bueno, yo lo voy a hacer y vamos a probarlo. En todo caso, si no, lo volvemos a hacer. Voy a trazar una línea paralela que pase por el centro, ¿no? Y donde yo lo que necesito averiguar es donde esta línea corte a la curva, ¿no? A la hipérbola. Entonces, como yo no sé exactamente dónde pasa la hipérbola, necesito que esté bien pegada a un punto conocido. En este caso, a mí me conviene más, ¿no? Yo tracé respecto a este del segundo y del último, porque necesito que sea la parte más recta posible de la curva, o sea, al final de la curva, y bien pegada a algún punto conocido de la curva. Si yo hubiese trazado esta de acá, a acá, a ver cómo nos cae. Hubiese caído sobre este segmento de acá y sobre la parte del medio, más o menos, ¿no? Supongamos que yo voy a aproximar a la curva como bueno, me cae en un punto, no me cae tan cercana como la otra. Por eso yo elijo el segundo. Entonces, voy a trazarlo de vuelta, este y el segundo, una paralela. Igual todo esto, pues, bueno, yo lo fui como aprendiendo con la prueba y el error. Si esta parte de la curva fuese recta, estaría como intersectando en este punto. Bueno, esa es como mi aproximación. Cuanto más cerca de este punto, mejor, y cuanto más lejos en la curva es más recta, ¿no? A la medida que se va alejando del vértice, se va haciendo más recta. Entonces este punto es mejor que el anterior. Y ahora lo que voy a hacer es voy a trazar el punto medio de esta y voy a unir el centro con esa intersección. Y esta línea nueva, le voy a cambiar el color, voy a ponerla roja, esta línea es la dirección de la tangente en este punto de intersección. ¿Sí? Lo voy a terminar de hacer, el dibujo. Voy a trazar la circunferencia esta acá en el medio, centro de la hipérbola, con un punto que pase por el vértice, con la circunferencia que pase por el vértice de la hipérbola. Y donde esta línea roja, ¿sí? La tangente en este punto, donde corta esa circunferencia, voy a trazar las perpendiculares. Esta y esta. Y donde cortan al eje de simetría, acá y acá. Ahí están los focos de la hipérbola. Voy a verificarlo, voy a trazar una hipérbola, foco y un punto conocido, este de acá, por ejemplo. Y ahí podemos verificar que
que pasa por los puntos que habíamos definido. Obviamente la curva, la hipérbola es esta de acá, vamos a ponerla en color naranja para que se vea distinto. Hay una aproximación, tratamos de minimizarla, pero bueno, no es que pasa exactamente por todos los puntos, por ejemplo acá no está pasando exactamente por el punto, pero es una buena aproximación. Por este tampoco está pasando perfectamente. También lo que se puede hacer es, yo ahí tomé un punto, podemos tomar otro punto. Foco. Foco y vértice. Y ahí yo creo que va mejor. A medida que nos alejamos del vértice, bueno, la curva ya no va pasando por los puntos. Pero bueno, es por esta aproximación que tomamos al principio. Lo voy a volver a hacer para que... Este punto, no sé qué es. Bien. Tomamos dos puntos de dos brazos distintos en la hipérbola y trazamos una línea que los una. Segmento. Y los que convienen para esta construcción son el último y el segundo del otro lado. Trazamos el punto medio. Una línea que una... No se puede tomar al... Estoy pensando, me parece que no se puede tomar el vértice. Pero tampoco se puede tomar el mismo punto, porque si yo tomo el mismo punto de un lado y del otro, quiero decir, yo acá tomé el último, si yo trazo el último, no podría porque me pasaría por el centro de la curva. Tiene que estar como fuera del centro para poder trazar una paralela que pase por el centro. Y en la intersección con la curva, ahí es donde aproximamos. Donde corta a la circunferencia, creo que es la circunferencia capaz, si no me equivoco. Donde la corta, trazamos las perpendiculares a esa intersección. Y donde esas nuevas líneas cortan al eje de simetría, tenemos nuestros focos. No, ahí hay algo que me confundí. Sí. Perdón. Puede fallar. No es donde corta esta línea. Hay que trazar una línea acá. Y esta línea es la tangente. Ahí está. Y ahora sí, donde esta corta la circunferencia, ahí obtenemos los focos. Si nosotros hiciéramos más puntos, voy a hacer más una subdivisión más precisa, que es un caso que va a dar mejor la curva si lo hacemos más preciso. Quiero decir, va a salir mejor la ubicación de los focos.
Está faltando esto. Bueno, si quisiera hacerlo ahí, capaz que lo que me conviene es como tomar esta y la segunda. Creo que era ahí que convenía más. A ver, vamos a probar. Trazamos una paralela. No. La tercera. Ahí podría ser. A ver, porque si trazamos respecto de la primera, no. Cuarta me parece que es la que habíamos hecho antes. Esto depende mucho también de... Claro, esta era la que habíamos hecho antes, que era la que caía justo cerca de este punto de acá. Y la anterior... Esta me parece que es la que conviene hacer. Es con la tercera. Y entonces lo que vamos a hacer es, trazamos el punto medio entre este punto y este punto, trazamos una línea que vaya desde el centro a ese punto medio, y esa es la dirección que debemos colocar en el punto de intersección con la curva. Marcamos la intersección con la curva de la circunferencia, trazamos las perpendiculares, obtenemos los focos, y ahí sí trazamos las curvas. Foco, foco. Esta salió un poco mejor. ¿Está bien? Voy a bajar un poco el estilo visual. Bien. Si ustedes parten de los focos es mucho más fácil. No hay tanto problema. La determinación de... ¿qué pasa acá?
Claro, no está cortando la curva. Tendríamos que extenderla un poquito. Bueno. Problema de construcción nada más, pero bueno, por cómo funciona el GeoGebra. Bueno, hasta acá estamos bien. Ahora, ¿cómo se determinan las tangentes? Igual que con la elipse, trazamos una línea a cada foco y la bisectriz, en lugar de ser la normal, es la propia tangente en ese punto. Entonces ahí ya tenemos la tangente, de un lado del otro. Y con eso ya podemos empalmar, podemos trazar la perpendicular, que es la normal, y con eso ya podemos empalmar, igual que como hicimos con la parábola, se puede empalmar con parábola, se puede empalmar con elipse, con circunferencia. No lo voy a explicar porque ya está explicado en el otro, pero es el mismo criterio. Y las asíntotas se trazan haciendo una circunferencia. Primero se traza el centro, que es el punto medio entre el vértice y el centro. Ese es el centro de una circunferencia, que donde corta a la circunferencia capaz, nos permite, esa intersección nos permite trazar una línea desde el centro que es una de las asíntotas. Lo mismo se puede hacer del otro lado, se puede despejar. Despejamos esta asíntota en el eje vertical o en el eje horizontal y ahí ya tenemos las dos asíntotas. Y vamos a cambiar los espesores. Esto creo que era la tangente, si no me equivoco. Voy a poner esta. Y la directriz es la línea paralela a uno de los ejes o la perpendicular al otro, que pasa por ese punto de intersección que habíamos utilizado para hallar también la asíntota. Lo despejamos y ahí tenemos la otra asíntota. Perdón, la otra directriz. Bueno, y con eso damos por terminada la construcción de la hipérbola. Acá yo me confundí, tracé un segmento, tendría que haber trazado una línea. A ver si lo hago de vuelta esto, porque no sé qué, me sacó todo. Bueno. A ver. Trazamos ahí, en paralela. ¿Cuál era cuál, no? Ahora, esta de acá. Esta es la que tenemos que usar. Otra opción acá hay una que se llama intersección, que es más práctica a veces. Esto. Así nos traza los dos puntos que necesitamos. Vamos a paralela a esta.
Está bien. Punto medio entre centro y foco. Trazamos una circunferencia. Donde se cortan con la circunferencia capaz. Por ahí pasa la asíntota. Y por ahí pasa la directriz. Las espejamos. Y ya tenemos todo. Si la hipérbola no puede pasar, no puedes pasar del otro lado de la asíntota, si no está mal trazada, ¿no? Y ¿qué más nos quedaba? Ah, bueno, la tangente. Y la normal. Esto no cabe, ¿no? Esto lo vamos a poner en rojo. Y esto lo vamos a poner. Bueno. Vamos a hacerlo pensándolo. Bueno, y ahí estas asíntotas también. 3 y 3. Supongamos que voy a hacer una circunferencia acá. Como para mostrar el empalme, ustedes hagan una elipse o una parábola. Y supongamos que ahí terminé. Entonces, esta de acá que era, no, esta también va finita. Ahí lo terminé, entonces lo que pueden hacer en este caso es descargar herramientas, descargar imagen, descargar, y lo que vamos a hacer también es guardar localmente, y ahí ya está el GeoGebra. Entonces ahora yo lo que les sugiero es abrir otro GeoGebra para no perderlo, y si guardan ese archivo tienen el archivo de vuelta para abrir, que es lo que van a tener que subir al Drive, y una imagen para poder ver rápidamente qué es lo que construyeron. Tienen que estar las dos cosas. Esto así como está, abren la carpeta del Drive. Bueno, clase 3 no, hoy es la clase 3. En la clase 4 crean una carpeta con su nombre y suben todos los archivos. Yo lo que les sugiero es cámbienle los nombres, pónganle algo más. No, acá le pueden poner, no sé, el nombre hipérbola, construcción hipérbola, o empalme hipérbola, o hipérbola. Después podría pasar de nuevo el link del Drive porque no lo estaría encontrando. Sí, me lo subo. Gracias, disculpe. Bueno. Bueno, ahí estamos con las construcciones de hoy.
¿Alguna duda que se les ocurra? ¿Alguna inquietud? ¿Quieren que veamos lo de elipse? ¿Quieren que veamos algunos empalmes de circunferencia? ¿Quieren que rehagamos algo de lo que vimos hoy? La semana que viene lo vamos a repasar de vuelta, así que no. Si no tienen dudas ahora, no importa. Una pregunta, profe. Esto nosotros tendríamos que hacer el archivo de GeoGebra, hacerle como una captura o descargar como un PNG y ponerlo en la carpeta del Drive. Las dos cosas, el archivo y la captura. El archivo y la captura, ok. Uh-huh. Un archivo por cada empalme habría que hacer. ¿Es así? Claro, esto sería la construcción y empalme de hipérbola, obviamente con una parábola, con una elipse, y algo similar para la parábola también, con la construcción y el empalme, y para la elipse, construcción y empalme. Perfecto. Y lo de la clase anterior, que era el elipse dibujado, se tiene que agregar en una carpeta en el Drive también. Sí, pero arman una carpeta con su nombre y suben las 3 construcciones en la misma carpeta, no hagan muchas subcarpetas. Ah, está bien, perfecto. Suban todo el material junto y listo. Bueno. Hay en el campus, bueno, esto lo mostré al principio, pero ahí en el campus van a tener circunferencia con algunas construcciones básicas, ¿no? Mediatriz, bisectriz, división de un segmento en partes iguales. Este de acá, que es la construcción por 3 puntos, la circunferencia por 3 puntos. Y más construcciones, no tienen que hacer ninguna de estas, son solamente para que las tengan presentes. Si las quieren mirar, si las quieren construir, no está de más, pero no las voy a pedir. Y lo que tienen es el paso a paso, ¿no? De cómo se fueron construyendo. En algunos casos están ocultos algunos pasos intermedios, en otros no se entiende del todo, pero si más o menos entendieron, y si no me preguntan, si más entendieron la explicación que hicimos en la clase, lo van a entender. En este caso tienen de circunferencia, que tienen un montón que no vimos, de elipse, tienen algunas otras construcciones. La que vale es la que está remarcada en azul. Estas de acá son complementarias, no son construcciones en sí, son construcciones a partir de otro tipo de datos dados. Y lo que se suele hacer en estas construcciones es encontrar los dos ejes, ¿no? El eje mayor y el eje menor para la construcción, y a partir de ahí, así aplicar este método de construcción. Este es por haces proyectivos, y este es de por circunferencias, que es un método, no sé por qué acá lo hice así, pero este es un método que lo que tiene es, porque hice las dos circunferencias, está bien. Que es un método que requiere compás. Y la verdad a mí me parece que no es tan práctico. Este es un poco más práctico y se puede usar en más circunstancias. Y también acá tienen el paso a paso para ir. Pero ven, por ejemplo, esto de acá, toda esta parte de acá hay un par de cosas que están obviadas y no sé si está bueno como lo hice, pero básicamente lo importante es esto, ¿no? La subdivisión de estos dos ejes para encontrar todos los puntos de intersección y después encontrar, acá lo hago para todos los ejes, un poco lento todo esto. Bueno, ahí está. Se podrían espejar todos esos puntos. Y ahora sí, traza una circunferencia por el eje ubicada en el vértice, en uno de los vértices, con el diámetro del eje mayor, y donde corta al eje mayor están los dos focos, y a partir de ahí ya se puede trazar la elipse. Un poco la idea, a ver, lo voy a hacer rápido, como para que quede registro en el video. Lo voy a dibujar de otra manera, que me parece que es mejor. En uno de los ejes marcamos un diámetro, y en el otro marcamos el otro diámetro. A partir de ahí podemos trazar paralelas que pasen por esos puntos del eje, de los respectivos ejes. Y lo que podemos hacer también es espejarlas, y después trazar la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se hace en la elipse. Esto es lo que se ha
para encontrar el polígono en el que está inscripta. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es subdividir muy poquito. Vamos a hacer 2 subdivisiones nada más, como para no complicarlo. Y una acá en el perímetro. No, perdón. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer acá para que se vea que es indistinto, pero una tiene que ser sobre uno de los ejes y la otra tiene que ser sobre uno de los perímetros. Entonces, en este caso, voy a unir este vértice con estos puntos y el otro vértice, lo opuesto, con estos acá. Entonces, donde se unen, acá, por ahí pasa la elipse. Lo voy a espejar. Y ahora en el otro eje. Y voy a hallar los focos. Entonces, lo voy a hacer sobre este de acá. En la intersección de la curva con el eje mayor, ahí tenemos los focos. Y lo voy a hacer también para el otro caso, ¿no? Este es uno de los casos, el otro caso es si este fuese el eje mayor. Donde corta ahí están los focos. En lugar de trazarla con esta, el foco voy a trazarla con esta, que es más práctica, como lo que vimos antes. Cuadrante. Entonces, tiene 3. Voy a poner 1 a esto. Y le voy a cambiar este estilo. Esto lo voy a poner así para que se vea de otra manera. Estos son los focos. Entonces, a medida que nosotros se va haciendo cada vez más parecido al círculo, los focos se van acercando y hasta que en un momento pasan al otro eje, porque empieza a ser como más alta que ancha. Ahí también le voy a cambiar los focos. Y los focos cambian de eje. ¿Sí? Y a medida que se va haciendo cada vez más plana, los focos se van acercando a los vértices o los cuadrantes de la elipse. Y si queremos hallar la tangente en un punto cualquiera, trazamos unas líneas a cada uno de los focos, trazamos la bisectriz de esas líneas, y ahí tenemos la normal. La perpendicular de la normal, que pasa por el punto de tangencia, es la tangente. Y ahí ya tenemos. Si nosotros agrandamos un poco esto, no, si lo achicamos van a cambiar los focos, entonces habría que hacer lo mismo, pero bueno, para este caso. Pero bueno, ahí está. Si nosotros trazamos una circunferencia haciendo centro sobre la normal, está empalmada en el punto de tangencia con la elipse. Bien. Bueno. Nada más por hoy. Ya son un montón de cosas.
practíquenlo, practiquen las construcciones, vean qué problemas tienen, pónganse cancheros y cancheras con el programa. Para eso le tienen que dedicar tiempo, para entender las herramientas, para equivocarse. Hagan las construcciones, si les salieron mal, bueno, después seguramente las vayan a tener que rehacer. Les sugiero empezar por algo bien sencillo, como para verificar, no hagan muchas subdivisiones, hagan poquitas para ver que esté todo correcto. Yo voy a verificar que no se desarme. Si se desarma todo, bueno, porque está mal construido, vamos a revisar por qué estuvo mal construido y la van a tener que rehacer. Pero bueno, suele pasar, sobre todo las primeras construcciones, porque todavía no hay dominio del programa, pero es hasta que le agarren la mano. Suban todo al Drive y la semana que viene traten de subirlo, por lo menos no antes de la clase. Quiero decir, yo me lo voy a descargar por lo menos 1 hora antes para tenerlo a mano y lo voy a pasar a la computadora si hacemos clase presencial. Así que si ustedes suben 10 minutos antes de la clase o si suben durante la clase, yo no voy a tener tiempo de descargarlo. Así que por favor, súbanlo con tiempo, cosa de que me den a mí también un margen para poder descargarlo y poder verlo, ver cuáles fueron los problemas y si no, corregiré más adelante. Pero bueno, y si no, corregiremos con los que hayan entregado y en todo caso después los demás irán viendo. Yo lo que les sugiero es traten de estar al día, no es que se entregue la clase que viene, si no pueden terminarlo no pasa nada, pero sí es importante que lo hagan, porque si no lo hacen, no van a aparecer las dudas, y si no aparecen las dudas, cuando llegue el día de la entrega van a tener un montón de inconvenientes. La clase que viene seguramente va a ser la última. Vamos a ver un poco de geometrización, vamos a ver un poco de curvas Bézier y estaría bueno también que busquen algo para geometrizar, así podemos ver algunos casos puntuales y ya con eso creo que ya terminaríamos el tema de curvas planas. ¿Alguna duda que quieran hacerme? ¿Alguna inquietud? Para cerrar, redondear bien. Un empalme de elipse, un empalme de parábola, un empalme de hipérbola y el trazado de la elipse con este sistema de trazar líneas. ¿Algo más sería o eso sería en principio? Sí, son 3 archivos. ¿Sí? En el caso de que lo hagan con GeoGebra, son 3 archivos. En el caso de que lo hagan a mano, son 3 dibujos, 3 láminas. En cada lámina hay una curva. La primera curva que vamos a hacer es la elipse, con empalme de otra elipse. La segunda va a ser parábola con un empalme de elipse o con un empalme de parábola. Y la tercera es, todo esto es la construcción es lo que estuve haciendo hoy, cómo se llega al trazado, ubicación de los focos, ubicación de la directriz, determinación de las tangentes. Y en el caso de la hipérbola también, empalme de hipérbola con una parábola o con una elipse. Eso, en principio, para la clase que viene, estaría bueno que lo tengan lo más completo posible. Después vamos a agregar una geometrización por circunferencias o por arcos de circunferencia y tal vez algo de curva Bézier, que es bastante sencillo, que lo vamos a explicar la clase que viene. Lo mismo que la geometrización. Y eso solo. Eso va a ser la entrega, digamos. La entrega va a ser como lo que les dije antes. Un archivo de GeoGebra por cada construcción y empalme y una imagen de captura de pantalla. Y después veremos si hacemos a tiempo. No quiero como pedir demasiado porque quiero ver cómo llegamos a la clase que viene. Por ahí agregamos también una presentación. No sé, también perdimos muchas clases, quiero como no perder mucho más tiempo con esto, por eso vamos un poco rápido, pero bueno, si vemos que se enganchan con el tema, que vienen bien, capaz que pedimos algo más. Traten de avanzar todo lo que puedan esta semana es clave, así que pónganse, no se pongan mal si no les sale la primera, es complicado,
sobre todo las primeras veces, porque más allá de que hayan trabajado en matemática, este tipo de construcciones son diferentes, hay algunos detalles que van a ir aprendiendo a medida que las vayan dibujando, pero sí es importante que avancen, aunque sea un poco, en una construcción o dos construcciones y ver qué problemas surgen. ¿Sí? De todas formas, en cuanto tengamos toda la información ya la subimos y la compartimos. Yo mañana seguro ya les paso lo que ya tengo registrado y cualquier duda me pueden consultar al WhatsApp. Y si no, la clase que viene vemos todo lo que tengan. Perfecto, profe. Buenísimo. Bueno, nos vemos la clase que viene. Calculo que se va a hacer presencial. Si no, nos hablamos por WhatsApp y combinamos. A ver, vamos a ver si lo recibí. Me lo mandaste acá, ¿no? A la de... ¿Me lo acabas de mandar? No me llegó. Bueno. Sí, subilo al Drive mejor. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Trabajen mucho y nos vemos. No, Chao, profe. Chao, buen fin de. Chau, chau. Buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Chau, Jonathan.